estamos hablando que los jueves tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días. Evaristo, buenos días, Evaristo. Buenos días, público. ¿Ya terminaron los festejos, Jesús? Ya. Pues sí. Sí, ¿verdad? Ya. Fueron varios días de festejos. Solo fue poco tiempo el que necesario para no dejar pasar desapercibido el día. Así es. Y bueno, ya estamos en la actividad, en el trabajo, Jesús. Y en un momento hablamos aquí de este tema de los animales callejeros, los animales que son sintientes y que hoy ya hay legislación para protegerlos. Por cierto, fíjate que esta semana dimos cuenta de una señora que roció con café caliente a un perrito y la dueña del perrito pues la denunció y ya está bajo proceso la señora. Pero hoy hablaremos de otro caso que nos hicieron llegar. Nos contó una persona su caso, dijo que iba por la calle y un perro, aparentemente callejero, pero no, lo dejan en la calle, pero no es callejero, le mordió la pierna, la dejó en muy malas condiciones a esta persona. Evidentemente fue a reclamarle a la dueña del perro, que era su vecina, por cierto, y ¿qué crees? Le dijo, no, son perros, ellos pues no saben, ¿no? Oiga, pero pues es suyo, tiene que hacerse responsable, no, ahí hágale como quiera. ¿Qué situación, no? Entonces hablemos de ese tipo de casos, Jesús. ¿Qué es lo que procede cuando un animal, diríamos, de la calle o identificado como propiedad de cierta persona te agrede? ¿Hay manera de ejercer acción penal en caso de no haber acuerdo? Sí, desde luego el dueño de un animal tiene las obligaciones que el Código Civil del Estado marca. Él está obligado a reparar los daños que cause un animal, en el sentido de que si este daño es provocado por un animal que le pertenece, la propia legislación en su artículo 1361 establece la responsabilidad de los dueños de los animales y establece las hipótesis por las cuales debe cumplir el pago de los daños que cause Incluso para que no pague tiene que haber ciertas condiciones que debe de acreditar. En el caso particular, que es el vecino, el dueño del animal, que probablemente estaba suelto para que haya podido atacar a una persona, pues quiere decir que no guardaba o vigilaba con el cuidado necesario dicho animal, y esas son de las causas por las que está obligado a pagar los daños. Que el animal haya sido, para que no pagara, pues tendría que acreditar que el animal fue provocado o que hubo imprudencia por parte de la víctima. Eso también es interesante, ¿verdad? Si uno está asusando ahí al perro, si el animal está siendo asusado por una persona y lo agrede, pues se entiende que la responsabilidad no es del dueño del animal, sino el que lo asusó. Okay. Incluso hay una cuarta hipótesis que establece que cuando un ajeno o un tercero provoca a un animal y ataca a otro, el responsable no es el dueño del animal, es el que lo provocó o el que lo asusó para atacarte. Consecuentemente, en este caso particular, si la vecina tiene un animal que no vigila o que no le da las condiciones adecuadas para salvaguardarlo o evitar que cause daño a personas, pues implica que tenga la obligación y la responsabilidad de pagar el daño que cause, el daño económico. Tratándose de una lesión, pues dice el mismo código que establece que el daño se satisface restituyendo al estado anterior en el que se encontraba la cosa. Correcto, el famoso pago de curaciones, ¿no? Así es, pero en caso de que eso no sea posible, se tiene que cuantificar en dinero el pago de esa cantidad, ¿no? Ahora, Jesús, nos hemos encontrado que hay mucha gente, incluso acá nos daban un testimonio de que tiene a sus perros en la noche nada más, en el día los saca y hasta a veces les da de comer allá afuera o andan pululando en la calle. Aquí pueden llegar a negar que sea su perro, ¿no? Claro. Ahí amerita una investigación. ¿Cómo se hace en un caso como este? Sí, el mismo Código Civil del Estado establece que en el artículo 1020, el propietario de los animales, si este animal está dentro del inmueble, se entiende que le pertenece, se presume que pertenece al dueño de esa propiedad. Salvo prueba en contrario, quien tendría la obligación de probar que no es suyo el animal es el dueño de la propiedad. Okay. Pero de inicio se presume que el animal que está en una propiedad
le pertenece al dueño de la propiedad, de acuerdo a lo que establece el artículo 1020 del Código Civil del Estado de Morelos. Consecuentemente, si el animal por la noche está en esta casa, pero en el día lo dejan en la calle, pues implica que el que lo recibe por la noche puede ser el dueño, esto se presume dueño de ese animal. Consecuentemente, las reacciones que el animal tenga en perjuicio de otra persona tendrá que responder por ellas. ¿Y qué tema para el perito, no? Determinar que el dueño diga, no es mi perro, ¿no? Y ahí, ¿quién lo resuelve? ¿El perito? El juez. Hablamos de que ese tipo de acciones son en materia civil, tratándose de que los daños que ocasiona el animal no fueron hechos por una persona y al animal no lo pueden sancionar pues con años de cárcel, o sea, no realiza ningún tipo de acto ilícito. Además no va a poder pagar la multa. Exacto. Entonces, a las acciones civiles de esta naturaleza se establecen de manera directa entre particulares, y si alguien demanda por los daños al dueño del animal atacante, pues la presunción de la propiedad se da si se acredita que este perro duerme en ese lugar o lo tiene en ese lugar, y es el titular de esa propiedad que tendría que demostrar que no le pertenece, y él tendría que presentar pruebas para hacerlo, ¿no? Pero desde de inicio se presume que sí le pertenece si duerme en ese domicilio. Segundo, que las hipótesis que se marcan en el artículo 1361 las haya cumplido, como es el hecho de que el perro estuviera bajo el resguardo, vigilancia, y no fuera posible que atacara a alguien a menos que haya sido provocado o a menos que lo hayan incitado a que el perro los atacara. Entonces ahí la responsabilidad es de la víctima y no del dueño del animal, al igual como cuando un tercero asusa a un animal para aventárselo a otro, se denomina causas de fuerza mayor. Entonces ahí lo que implica es de que todos los animales están bajo la responsabilidad de su dueño, y los daños que ocasione ese animal tendrán que ser restituidos por el dueño en el estado que anteriormente se encontraba el daño, o en su defecto pagarlo económicamente. Y aquí en el caso de el tema de los perros callejeros, y se da una circunstancia como esta, ¿necesariamente tenemos que presentar una denuncia o hay alguna instancia municipal que pueda resolver esto para que no llegue hasta allá? Sí, se entiende pues que los animales que están en la calle sin un hogar, pues es también responsabilidad del Estado, el cuidado de las personas, es un problema de salud. Entonces, consecuentemente, si un animal que está en la calle causa un daño, pues el Estado tendría cierta responsabilidad por la seguridad. Pero me refiero que un perro te muerda y que no quiera la dueña o el dueño pagar, ¿necesariamente tenemos que presentar denuncia o el juez municipal puede ayudar ahí? No es necesariamente que se presente una demanda civil. Sí. Sí, ahí es importante, y como se había mencionado ya antes, la asistencia de un abogado para formular una demanda y hacer el cobro del pago de los daños, ya sea materiales o morales. Correcto. Ahora, nos denunciaron que había muchos perros ahí por el Iste, y así como en Jojutla, pues hay en muchos lados. La pregunta ahora es, si un perro callejero X, que no es de nadie, te muerde y no hay a quien culpar, ¿qué puede hacer la víctima? La víctima pues está frustrada, enojada, quisiera incluso envenenar al perro, y eso lo vemos con frecuencia que ocurre. Se podría, ahora sí, involucrar al municipio, acusarlo al municipio de algo. Sí, son cuestiones de salud pública. El hecho de que los animales anden en la calle sin un dueño y el Estado no toma atención en el cuidado de estos animales. Hay asociaciones civiles de protección de animales que muchas veces los capturan, los dejan en su cuidado, su resguardo, y ellos les buscan un hogar, o en muchas ocasiones pues determinan el futuro que va a tener ese animal. Pero la ley, el reglamento de la ley de fauna sí establece que deban de tener atención al Estado sobre los animales que no tienen dueño. Si se trata de otro tipo de animal que te produce un beneficio, la gente trataría de adjudicárselo, pero si es un animal que no te causa ningún beneficio, pues lo dejan al riesgo del Estado. Entonces el Estado sí tiene la obligación de brindar la protección a los ciudadanos, entre ellos pues el problema de salud, tratándose de animales que no tienen hogar, ¿no? Esto quiere decir que el dueño de una mascota, un perro, particularmente perros, que son los que más escuchamos que atacan, también los gatos, pero es en menor proporción. Pero entonces aquí nos debe quedar claro, Jesús, y es importante decirlo, que tener una mascota, un perro, y más si es bravo, implica una responsabilidad legal. Sí, ese es un acto que la ley sí sanciona como parte de las obligaciones que tiene uno sobre los hechos, entre ellos los que ocasionen nuestras cosas, inclusive las cosas, porque así han sido consideradas, materiales, muebles o inmuebles,
el dueño de estas tendrá la obligación de responder por cualquier daño. ¿En qué proporción sería, por ejemplo, un hijo menor de edad, el padre es el responsable? Un perro, el dueño es el responsable. ¿En qué proporción? Diríamos, por ejemplo, ¿qué es más responsabilidad un familiar que una mascota? Pues tratándose de las personas, son otro tipo de obligaciones las que se derivan del cuidado. Ahí hay una responsabilidad no contra el daño que haya ocasionado, sino también la responsabilidad que tiene para con su hijo a través del cuidado que le debe dar, y que ahí hay otras normas que regulan esos cuidados. No se puede considerar que el niño esté preparado para causar un daño, ¿no? Un animal es un ente salvaje, tiene más conductas pues animales. Entonces, pues sí, son cosas diferentes en el sentido de que no podemos comparar una circunstancia como esa tratándose de un niño a un animal, porque si hay responsabilidad de los padres o del dueño del animal, pero en diferente medida, en diferente forma de ver las cosas, tratándose que la responsabilidad del padre es cuidar del hijo, pero además evitar cualquier daño. Eso viene de la educación. Muchos animales es posible educarlos, o sus instintos no se pueden modificar. O no hacen caso. no los puedes culpar por Entonces, eso son situaciones completamente diferentes, pero sí hay una responsabilidad, desde luego, entre el cuidado que se da a un animal que debe de responder por ellos, y al hijo que no se está pensando que va a causar un daño, sino que lo debe de educar, ¿no? Debe de protegerlo, debe darle una atención mucho más integral en ese sentido. En ambos casos, pues el Estado tiene mucha injerencia porque debe garantizar que se cumplan los derechos del ciudadano, los derechos particulares, los del interés superior del menor, en este caso la pregunta, pero en todos los aspectos está regulada la situación para que a través de la ley se pueda ejercitar acciones. Tratándose de los animales, pues la gente muchas veces transitando por una calle se ven atacados, pero ese daño que se le ocasiona por parte del animal podría generar una responsabilidad o del dueño o del propio Estado que permita que ese tipo de situaciones. Y qué bueno que lo mencionas así, porque fíjate que tuvimos aquí una pequeña polémica. Hay quien, aquí por ejemplo, cuando nos dan informes de que hay muchos perros callejeros sin control, y nos dicen son una amenaza para la salud pública, pero hay otro sector de la población que dice que no le hacen daño a nadie, incluso hay gente que los alimenta sin que sean suyos. Ese es otro tema bien interesante, porque como decíamos, ¿quién es el propietario? Usted los alimenta, ¿no? Sí, pero no son míos, yo nomás por ayudarlos, pobrecitos, ¿no? Hay ese sentimiento muy arraigado aquí en la región, de modo que hay incluso varias personas que cuidan de estos animales callejeros. Tú has dicho la palabra correcta, cuidan de esos animales callejeros. Es decir, que la persona que cuida de otra, pues lo pone bajo su cuidado, su tutela. Entonces legalmente se está adjudicando una obligación derivada del cuidado que le da a este animal. Es decir, que aunque no sea el propietario, si él es el que lo está cuidando, pues la responsabilidad viene de ese cuidado, porque sería su tutela o custodia que estaría teniendo sobre el animal, porque al alimentarlo, pues estás haciéndote responsable de lo que él haga, ¿no? Entonces ahí es importante, pues, que si las personas ven un animal callejero, pues a lo mejor le den parte a las autoridades inmediatamente, para que esas, a través de las asociaciones civiles que existen de protección de animales, vean el destino que le puedan otorgar, porque el adjudicarse su cuidado pues implicaría la responsabilidad que lleva de responder por cualquier daño que haga. Pero si hay dispensadores de croquetas ya en varios lugares, aquí en Jojutla, en Zacatepec, en Tlaquiltenango, hay jóvenes que se juntan y llevan las croquetas para los callejeros, les ponen su agüita y sus croquetas. ¿Ahí qué es lo que pasa? Pues eso tendría que analizarse en el sentido de que si es frecuente la actividad y el lugar donde se pone le pertenece a alguien, pues obviamente esa persona está cuidando del animal. Entonces, ¿podría tener alguna responsabilidad? Ya tendría responsabilidad. ¿Sí? Pues sí, desde luego que al tener una custodia del animal, que de manera... Que ellos van a decir, no es custodia, yo ahí le pongo, yo no sé ni qué perros comen ahí, ¿no? Pues sí, pero lo hace en un lugar constante, de manera repetitiva, y a lo mejor dentro de su propiedad o fuera de su propiedad, y ahí está dándolo en cuidado, ¿no? Eso es algo pues que debe analizarse a la luz del hecho, pero sí es importante que el Estado intervenga, porque no quieres ser responsable tú de algo, no lo tomas, ¿no? Claro. Agarras una pistola que no te pertenece y si esa se dispara y lesionas a alguien, no porque no sea tuya, no vas a responder. Yo nomás la agarré, ¿no? Entonces, al momento de que tú agarras algo que no te pertenece, pero causas un daño con ello, pues obviamente estás causando el peligro que debe ser reparado a través de los perjuicios ocasionados. Entonces
se entiende pues que si tú le das de comer a un animal, le estás cuidando de él, lo estás tomando, lo estás... ¿Se puede acreditar como tuyo? Pues se podría acreditar como él, por eso es el que señalaba que el artículo 1020 del Código Civil prevé que los animales le pertenecen presuntivamente al domicilio en el que se encuentran. Entonces el dueño de ese domicilio es el que tiene que acreditar que no le pertenece. Pero si tú ves que el animal todos los días se mete a su casa, todos los días come ahí, todos los días sale ahí, pues difícilmente diría. Lo guardan ahí en la azotea para que cuide, pues sí, ¿no? Entonces ahí no hay duda. Ya hay circunstancias que deben de ser analizadas a la luz de los hechos, pero finalmente el responsable por ser dueño o por ser el custodio de ese animal, porque incluso alguien te puede dejar cuidado de un animal. Yo te puedo dejar un animal a tu cuidado porque tenga que salir o algo, y en lugar de cuidarlo lo sueltas y muerde a alguien, y yo voy a ser responsable porque soy el dueño. Ahí se transmite la responsabilidad a tu cuidado. Entonces ya no es el dueño el que va a pagar, sino es al que le encargaron el cuidado del perro. Lo cual se debe acreditar también. También se tendría que acreditar. Qué situación, ¿eh? Y ya por último, Jesús, ¿qué le recomendarías a esta persona que le mordió el perro y la dueña dijo, no, yo no te pago, hazle como quieras? ¿Sí hay que necesidad de presentar una denuncia? Sí, la recomendación genérica pues siempre es ver a un abogado que pueda intervenir para que se ponga en práctica a los tribunales, el funcionamiento de los tribunales y las leyes que respaldan los hechos. Entonces, es obvio porque inclusive hasta las deudas, no falta quien te dice, no te las voy a pagar. Así es. Entonces, siempre se van a enfrentar a circunstancias en las que los obligados a cumplir con ello se nieguen. Entonces, ahí por mayoría de razón convendría ver a un abogado que le explique legalmente lo que procede de acuerdo a los hechos que exponga y presentar las demandas que correspondan. En muchos de los casos el abogado, tratándose de cuestiones de índole civil, tiene la oportunidad de hacer el cobro de sus honorarios al que salga condenado. Entonces ahí hay muchas oportunidades que se pueden ventilar en un proceso sin que a la persona que le causaron el daño pague nada, porque muchas veces el temor es, voy a ir a ver al abogado, me va a costar a mí cuando el daño me lo ocasionaron a mí. Así es. Pero hay ocasiones, por eso no se anima la gente, ¿no? Pero hay casos particulares como en el que si se condena al agresor al dueño del animal, como el que agredió pues el animal, implica que él tenga que pagar incluso los honorarios y gastos de un juicio. Ya. Entonces muchos de los casos pueden derivar del resultado de Si se acredita que el animal causó un daño y el dueño de va a pagar, incluye el gasto del juicio, como son gastos y cosas, peritos, diligencias, y al propio abogado contra. Entonces, el temor de que me voy a gastar más. De que voy a gastar más, a lo mejor no en este caso debe ser considerado, porque puedes visitar a un abogado, exponer tu tema, el abogado si conoce del derecho civil y conoce del derecho que puede ejercer para poder hacer el reclamo del pago de obligaciones, entonces podrá incluir dentro de ese procedimiento sus honorarios. Entonces, son casos particulares. Y ahí la importancia de consultar a un abogado. Muchas gracias, Jesús Díaz. Gracias, Evaristo. Gracias, público. Otro día como si fuera tu cumpleaños. Que te la pases muy bien. Gracias.